Los maestros del nuevo pensamiento desde el siglo XVIII. El nuevo pensamiento es una filosofía que proclama la necesidad de una experiencia directa con el Creador, sin necesidad de intermediarios, y su mensaje central es que el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias y a su visión del mundo. Por lo que se aconseja poner un gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. Algunos ministros del cristianismo pentecostal promovieron este pensamiento filosófico y se le conoce como palabra de fe. El ministro E.W. Kenyon, quien estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Phineas Quimby, la ciencia de la mente, donde originó el concepto nómbralo y reclámalo. El nuevo pensamiento no es una religión, aunque de este surgieron algunas instituciones filosófico-religiosas como el movimiento OTI, la ciencia de la mente y la ciencia divina, entre otros, durante el siglo XIX. El padre del movimiento es Phineas Parkhurst Quimby, filósofo norteamericano, hipnotizador, sanador e inventor. Se considera al famoso escritor y filósofo Ralph Waldo Emerson su principal impulsor. Número 1. Phineas P. Quimby, se cree que es el padre de la era del nuevo pensamiento, ya que fue capaz de curarse a sí mismo de tuberculosis mediante el uso de su mente. Él enseñó sus métodos a otros y así es como se cree que la ciencia mental empezó. Una de sus ideas expresada por Horacio W. Dresser, es al enfermo y no para el sano, que esto está escrito, que abran sus ojos para que puedan ver cómo han sido engañados. Libro, La cura mental de Phineas P. Quimby y el origen de la psicoterapia moderna. Número 2. S. William Kenyon. Líder religioso carismático pentecostal, fue un verdadero pionero en las transmisiones religiosas por radio. Empezó en 1931 su programa, llamado La Iglesia de Kenyon en el aire. Algunas de las frases popularizadas por los actuales predicadores de la prosperidad, tales como, lo que yo confieso, eso es lo que yo poseo, fueron acuñadas por él. Escribió varios libros, algunos los encuentras en la web. Número 3. Ralph Waldo Emerson. Fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX, sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento. Se puede ver su obra en la web. Emerson escribió sobre la posibilidad de que los humanos tienen la capacidad de realizar casi cualquier cosa que deseen. Puedes encontrar el audiolibro de autoconfianza en Internet. Su frase, ser uno mismo en un mundo que constantemente trata de que no lo seas, es el mayor de los logros. Número 4. Mary Baker Eddy, en 1866 afirmó descubrir el mismo principio divino que utilizó Jesucristo y haberse curado a sí misma de daños críticos en la columna vertebral tras sufrir una caída en el hielo. En su obra Retrospección e Introspección, se encuentran las experiencias que la guiaron al desarrollo del sistema que denominó ciencia cristiana. En 1875 publica la primera edición del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, el pilar de la religión que fundó. En él manifiesta que el principio divino de la curación se comprueba en la experiencia personal de cualquier investigador sincero de la verdad, y que ese fue su caso. Sus libros los podemos ver en la web. Número 5. William Ellery Channing. Fue líder y ministro estadounidense de la Iglesia Unitaria y principal portavoz de los pastores unitaristas frente a los puritanos de Nueva Inglaterra. Esto le condujo en su época de madurez a elaborar la doctrina de la libertad como base de toda espiritualidad auténtica. En un sermón predicado en 1830, afirmó la capacidad de la mente libre para alcanzar el pleno dominio de uno mismo y la comprensión de todas las verdades de la religión. Llamó libre a la mente que domina los sentidos y que se protege de los apetitos animales. Llamó libre a la mente que escapa de los lazos de la materia,
y en lugar de detenerse en el universo material y convertirlo en los muros de su prisión, va más allá hacia su autor. Se pueden checar sus libros en la web. Número 6. Juez Thomas Troward. Era un hombre muy religioso que mezclaba el interés de la ciencia mental y la espiritualidad en sus enseñanzas. Sus libros más famosos son Conferencias de Edimburgo y Conferencias de Dore sobre Ciencia Mental. Una de sus citas más famosas es: podemos crecer gradualmente hacia cualquier condición que deseemos, pero que primeramente adoptemos una actitud mental habitual de la persona que corresponde a esas condiciones. Número 7. Melinda E. Kramer. Fue fundadora de la Iglesia de la Ciencia Divina, una sanadora, y una figura importante en el movimiento del Nuevo Pensamiento temprano. En 1887, comenzó a practicar la curación de la fe a sí misma. En mayo de 1888, ella y su esposo abrieron lo que se convertiría en el Colegio de la Ciencia Divina. Número 8. Nona L. Brooks, reconocida como una profeta del cristianismo místico moderno, fue una líder en el movimiento del Nuevo Pensamiento y una de las fundadoras de la Iglesia de la Ciencia Divina. Autora de varios libros como Misterios, La oración que nunca falla, Lecciones cortas en Ciencia Divina, ¿Qué es real y qué ilusión? Número 9. Jiddu Krishnamurti. Él no hablaba como un gurú sino como un amigo. Sus charlas y diálogos no se basaban en el conocimiento tradicional sino en sus propias percepciones de la mente humana y en su visión de lo sagrado, por lo que siempre transmitía una sensación de frescura y objetividad a pesar de que la esencia de su mensaje no haya variado a lo largo de los años. En encuentros personales era un maestro compasivo, escuchaba atentamente al hombre o a la mujer que llenos de sufrimiento habían ido a verle, y les animaba a curarse por ellos mismos gracias a su propia comprensión. Muchos de los escritos que dejó han sido publicados en libros y en formatos audiovisuales. Número 10. Emma Curtis Hopkins. Fue una autora y líder espiritual estadounidense. Estuvo involucrada en la organización del movimiento Nuevo Pensamiento y fue una teóloga principal, maestra, escritora, feminista, mística y profeta que ordenó a cientos de personas, incluidas mujeres, en lo que llamó la ciencia cristiana teológica. Fue llamada la maestra de maestros porque varios de sus alumnos fundaron sus propias iglesias o se hicieron prominentes en el movimiento del Nuevo Pensamiento. Número 11. Charles Fillmore. Decía: las cualidades del corazón y la mente son como cualidades físicas, se desarrollan mediante el ejercicio. A menudo no hacemos ningún esfuerzo para adquirirlos a menos que las fuerzas de la vida nos los exijan, pero una vez que los tenemos, son nuestros para usar. Durante 2 años, solo para mantener encendida la delgada llama de la vida en su cuerpo, Charles Fillmore tuvo que recurrir a toda la energía que podía mandar. Tenía que construir la voluntad de vivir o morir. Tenía que construir coraje. Tenía que crear ingenio. Cuando la lucha terminó en victoria, estas cualidades permanecieron y fueron suyas para otros fines. Escribió varios libros, entre ellos, Los 12 Poderes del Hombre. Número 12. Julius Dresser. Fue uno de los primeros líderes en el movimiento del Nuevo Pensamiento. Junto con su esposa Annette, quien fue la primera defensora del sistema Quimby de tratamiento mental de enfermedades. Julius y Annette fueron padres del prolífico autor del Nuevo Pensamiento, Horacio Dresser. Número 13. Wallace Wattles. Este hombre defendió con uñas y dientes el derecho del ser humano a la abundancia y al éxito. A lo todavía no formado le llamaba la substancia sin forma, y decía: el objetivo de la naturaleza es el avance y el desarrollo de la vida,
y cada hombre debería tener todo lo que puede contribuir al poder, elegancia, belleza, y riqueza de la vida. Quedarse conforme con menos, es pecaminoso. Usted debe deshacerse de la idea de la competencia. Usted debe crear, no competir por lo que ya está creado. Usted no tiene que quitarle nada a nadie. Usted no tiene que manejarse con negocios complicados. Usted no tiene que engañar, o aprovecharse. Usted no tiene que codiciar la propiedad de otros, o mirarlo con ojos codiciosos. Ningún hombre tiene nada que usted no pueda tener igualmente, y eso sin quitarle lo que ese hombre tiene. Usted debe convertirse en un creador, no en un competidor. Usted va a conseguir lo que quiera, pero de tal modo que cuando usted lo consiga, cada uno de los otros hombres tendrá más de lo que tiene ahora. Libro La ciencia de hacerse rico. Número 14. Horacio W. Dresser, hijo de Julius Dresser, fue un líder y autor religioso de Nuevo Pensamiento. Libro El poder del silencio. Número 15. William Walker Atkinson. Fue abogado, comerciante, editor, y escritor, así como un ocultista y un pionero estadounidense del movimiento El Nuevo Pensamiento. También es conocido por haber sido el autor de las obras seudónimas atribuidas a Teren Kudumant, Magus Incognito y Yogi Ramacharaka. Audiolibros La magia mental y la voluntad en Internet. Número 16. James Allen. Fue un escritor filosófico británico conocido por sus libros inspiracionales y de poesía, y por haber sido un pionero en el movimiento de autoayuda. Su trabajo más conocido, Cómo piensa un hombre, ha sido masivamente divulgado desde su publicación en 1903. Dicho libro ha sido una fuente de inspiración para autores de la autoayuda y la motivación. Número 17. Elizabeth Town. Fue una influyente escritora y editora del Nuevo Pensamiento. Ella y su segundo esposo William E. Town durante muchos años estuvieron asociados a Alianza Internacional del Nuevo Pensamiento. Fue fundadora y editora de la revista Noteles, un periódico del movimiento Nuevo Pensamiento. Escribió varios libros sobre Nuevo Pensamiento, metafísica, autoayuda, y desarrollo personal. Libro. El poder de la vida y cómo usarlo. Número 18. Ralph Waldo Trine. Fue un filósofo, autor y maestro estadounidense. Escribió muchos libros sobre el movimiento del Nuevo Pensamiento. Trine era un amigo cercano de Henry Ford y tuvo varias conversaciones con él sobre el éxito en la vida. Número 19. Genevieve Behrend. Estudió con el gran juez Thomas Troward, uno de los primeros maestros de la metafísica espiritual y creador de la ciencia mental, una nueva teoría de sanación mental que une ciencia, filosofía y religión. Desde 1912 a 1914, la vida de Genevieve Behrend se centró únicamente en la sabiduría y la filosofía de Troward, cuyas ideas influyentes proporcionaron gran parte de las bases de la filosofía espiritual conocida hoy como Nuevo Pensamiento. Thomas Troward eligió a Behrend como única discípula, y ella enseñó, dio conferencias y practicó la ciencia mental en Norteamérica. Libros. Tu poder invisible y cómo lograr todos tus deseos. Número 20. Napoleon Hill. Fue un escritor estadounidense, y es considerado el autor de autoayuda y superación más prestigioso del mundo. Fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt. Su libro Piense y hágase rico es considerado uno de los libros más vendidos del mundo. Entabló amistad con Henry Ford y otros hombres ricos, quienes le compartieron el secreto para lograr la riqueza. Número 21. Fenwick Lindsay Holmes. Fue un autor estadounidense, ex ministro de la Congregación y líder de la ciencia religiosa. Como hermano de Ernest Holmes,
Es ampliamente reconocido por ser un factor importante en el establecimiento de la ciencia religiosa y la fundación de los Centros Unidos para la Vida Espiritual. Holmes escribió más de 20 libros, dio conferencias sobre el nuevo pensamiento durante 50 años en todo el mundo, y frecuentemente habló por radio y televisión. Número 22. Ernest Holmes. Fue un escritor estadounidense y fundador de un movimiento conocido como ciencias religiosas, o también conocido como ciencia de la mente, una rama del movimiento Nuevo Pensamiento. Es muy conocido por ser el autor de muchos otros libros de espiritualidad, metafísica, y como el fundador de la revista La Ciencia de la Mente, en publicación continua desde 1927. Sus libros, las emisiones de radio y grabaciones son seguidas y han llegado a una audiencia de varios cientos de miles de personas en todo el mundo, y los principios que se enseñan como su ciencia de la mente han inspirado e influido a muchas generaciones de aficionados a esta espiritualidad. Número 23. Connie Méndez. En 1946 fundó el Movimiento de Metafísica Cristiano de Venezuela, difusor de las enseñanzas del Conde de Saint-Germain, figura mítica del ocultismo europeo y de Emmett Fox. Algunos de muchos alumnos fueron Rubén Cedeño, Olga Pucci, Ana Mercedes Azuy de Rugeles y Lucy Fernández. En su faceta de escritora destaca principalmente su libro Memorias de una loca, resultando ser un bestseller. Entre otros libros que destacan se encuentran Piensa lo bueno y se te dará, Te regalo lo que se te antoje, El maravilloso número 7 y Metafísica 4 en 1. Número 24. Joseph Murphy. Uno de los libros más conocidos del Dr. Murphy es El poder de la mente subconsciente, en el que sustenta que la mente subconsciente, al aceptar una idea, empieza inmediatamente a ponerla en práctica. Por tanto, lo único que se hace necesario es conseguir que la mente subconsciente acepte tal idea. Es esta ley la que rige al subconsciente y la que puede proporcionar salud, tranquilidad o la posición que uno desea alcanzar en la vida. Pero es necesario tener en cuenta que la mente subconsciente acepta todo aquello que se le imprime, aunque sea una falsa noción, tratando de provocar resultados en concordancia con aquello que conscientemente la persona aceptó, sea una idea de éxito o fracaso. El Dr. Murphy sugiere, a quienes desean emplear la autosugestión, que la apliquen en los momentos previos a quedarse dormidos, ya que es el momento en el que la mente consciente se encuentra pasiva, sin presentar resistencia a la idea que se desea imprimir a la mente subconsciente. Número 25. Neville Lancelot Goddard, conocido también simplemente como Neville, fue uno de los divulgadores y estudiosos de las corrientes filosóficas del nuevo pensamiento más carismáticos e influyentes del siglo XX. Mediante sus sencillas pero elegantes conferencias de no más de una hora de duración, Neville fue capaz de transmitir a sus seguidores una nueva visión sobre las relaciones entre el hombre y Dios. Escribió más de 10 libros y pronunció miles de conferencias desde el año 1930 hasta el año de su muerte en 1972. Puedes encontrar sus audios en YouTube. Número 26. Raymond Charles Barker. En 1935 comenzó sus estudios formales un mes cada verano, desde 1935 a 1938. En la sede de Unity. En 1940 fue ordenado en la escuela por Charles Fillmore. Sin embargo, más tarde en ese año, durante su visita a Los Ángeles en su reunión con el fundador de la ciencia religiosa Ernest Holmes, ejerció la siguiente gran influencia en su vida, una que lo atrajo a la ciencia religiosa y, en 1944, la aceptación de un coministerio con Elizabeth Kerik Cosine en el Instituto de San Francisco o Ciencias Religiosas. El Dr. Barker también tenía un programa semanal en la estación de radio WOR de la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York.
Algunos de sus alumnos incluyeron a los futuros líderes de ciencias religiosas como Stuart Grayson y Louise Hay. Escribió varios libros. Número 27. Stuart Grayson. Fue un autor de Nuevo Pensamiento estadounidense y ministro de Ciencia Religiosa. Fue pastor de la primera iglesia de ciencias religiosas de Manhattan hasta 1999, también fue el director del Centro para la Vida Creativa en la ciudad de Nueva York, y apareció en una serie de televisión semanal transmitida en la ciudad de Nueva York llamada Vida Creativa. En 2005, fue reconocido como uno de los principales ministros de ciencias religiosas. Escribió varios libros. Número 28. James D. Freeman. Fue un escritor, conferenciante y poeta estadounidense. Fue conocido como el poeta laureado de Unity, una de las instituciones más importantes del Nuevo Pensamiento. Sus trabajos han sido llevados a la Luna en 2 ocasiones, una distinción que no comparte ningún otro autor. En julio de 1969 su oración de protección fue llevada a la Luna en el Apolo 11 por el piloto Edwin Aldrin Jr. 2 años más tarde la oración, Yo estoy ahí, fue llevada a la Luna por el coronel James B. Irwin. Escribió varios libros. Número 29. Louise L. Hay. Fue una escritora y oradora estadounidense, considerada una de las figuras más representativas del movimiento del Nuevo Pensamiento y una precursora de los libros de autoayuda. En 1976 publicó su primer libro, Sane su cuerpo, que hablaba de las principales enfermedades y su probable causa psicosomática. Esta lista fue ampliada y extendida en su libro oficial, Usted puede sanar su vida en 1984, que se convirtió en un éxito, y para 2008 seguía en las listas de superventas de Estados Unidos. Además de fundar un instituto de enseñanza, estableció una fundación y la editorial, Hay House, en la que publicó varios trabajos de autores como Deepak Chopra, Wayne Dyer y Jerry Hicks. Número 30. Roy Eugene Davis es un maestro espiritual y autor estadounidense que estableció el Centro para la Conciencia Espiritual en Georgia en 1972. En 1967 comenzó a publicar el Diario de la Verdad, que hasta ahora ha estado en publicación continua durante 44 años. En 1970 ya había escrito 9 libros. Ha continuado enseñando en la tradición de Kriya Yoga durante más de 60 años. Fue alumno de Paramahansa Yogananda. Número 31. Wayne Dyer fue un psicólogo escritor de libros de autoayuda estadounidense. Su inspiración fue la psicología transpersonal. Y esta es la llamada cuarta fuerza, que complementa las anteriores escuelas de psicología, el psicoanálisis, la psicología conductista, la psicología cognitiva y la psicología humanista. En sus primeros libros, esta influencia se muestra en su creencia en las posibilidades de desarrollo de la persona más allá de la misma, para llegar a desarrollar todas nuestras potencialidades como seres humanos, personas sin límites, en lugar de centrarse en tratar la enfermedad o el trastorno inconsciente, la mera modificación de conducta o pensamiento, o limitándonos a ser solamente humanos. Su frase, mis creencias son, que la verdad es verdad hasta que la organizas, y entonces se convierte en mentira. No creo que Jesús enseñara cristianismo, Jesús enseñaba bondad, amor, compasión, y paz. Lo que digo a la gente es, no seas cristiano, sé como Cristo. No seas budista, sé como Buda. Número 32. Paramahansa Yogananda. Fue un yogi y gurú hinduista, propagador del yoga en Occidente, particularmente del método llamado Kriya Yoga. Introdujo a muchas personas en las enseñanzas de la meditación y muchos conocieron por vez primera la filosofía oriental en su famoso libro Autobiografía de un Yogi.
Sus principales enseñanzas hacían énfasis en experimentar y conocer a Dios a través de la meditación y el uso de ciertas técnicas de yoga llamadas Kriya Yoga. Se recomienda leer el libro Autobiografía de un Yogi. Número 33. Gary Zukav. Tras la publicación en 1979 de su libro, La danza de los maestros de Wu Li, un éxito de ventas que se ha consagrado como la Biblia de la nueva física, ha sido considerado uno de los exploradores intelectuales más importantes de nuestro tiempo. Posteriormente ha publicado, en 1989, El asiento del alma, la expansión de la perfección humana más allá de los 5 sentidos. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, y es cofundador, junto a su compañera espiritual, Linda Francis, de la Fundación El Asiento del Alma, en donde imparte conferencias y organiza talleres. Fundador del Instituto del Auténtico Poder. Número 34. Neale Donald Walsch. Autor de los 3 volúmenes del bestseller Conversaciones con Dios. Su fe católica lo empujó a la búsqueda por la verdad espiritual. Estudió la Biblia, the Rig Veda, los Upanishads. Sus libros, según él, no están atados, ni son secuelas, son inspirados por Dios y pueden ayudar a una persona a relacionarse con él desde una perspectiva moderna. Creó el equipo Humanidad como un movimiento espiritual cuyo propósito es comunicar e implantar nuevas creencias espirituales, particularmente la de que todos somos uno con Dios y uno con la vida, en el estado de existencia global compartida. Número 35. Bruce H. Lipton es un biólogo celular estadounidense, conocido por su creencia de que los genes y el ADN pueden ser manipulados por las creencias de una persona. Es autor del bestseller La biología de la creencia. Número 36. Deepak Chopra. Es un médico, escritor y conferencista hindú nacido en Nueva Delhi. Ha escrito varios libros sobre espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica. Su influencia está marcada por las enseñanzas de escrituras tradicionales indias como el Ayurveda, corriente tradicional de la curación hindú, los Vedanta y el Bhagavad Gita. Es uno de los seguidores de Jiddu Krishnamurti. Número 37. Ramtha. Un ser espiritual canalizado por J.Z. Knight. Existe en Internet información negativa acerca de esta entidad, pero lo importante es el mensaje, no el mensajero. Ramtha dice, tú eres Dios, y el poder está en ti. Dice que nuestra mente es creadora y muy poderosa. También dice que 21 días de frases en repetición crea en nuestro cerebro una nueva red neuronal. Esto también cambia nuestro sistema de creencias y en cierta forma altera nuestro ADN. Leyendo sus libros se entiende que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, y que si la queremos cambiar, debemos de cambiarlos y enfocarnos en lo que queremos que ocurra. Yo lo considero como un maestro del nuevo pensamiento. Se recomienda leer sus libros, muchos están en Internet. Número 38. Rande Virne. Es una escritora, guionista, productora de televisión y conferencista australiana. Es conocida por ser la autora de El Secreto, una película y un libro sobre la ley de la atracción, uno de los principales postulados de la corriente místico-filosófica llamada Nuevo Pensamiento, que vendieron casi 2 millones de DVD y 4 millones de copias respectivamente en menos de 6 meses. Número 39. Dr. Joe Dispenza. Se especializó en cardiopatía e imagen cerebral. Es profesor en la Universidad de Atlanta. Él dice que tenemos capacidad de crear nuestra vida y que a través de nosotros se expresa lo divino. Su frase, si quieres otra realidad, debes de convertirte en otra persona. Y afirma que, si sostenemos los mismos pensamientos, y si llevamos a cabo las mismas acciones y si vivimos con los mismos sentimientos y emociones, nuestro cerebro y nuestro cuerpo seguirán igual,
pero cada vez que aprendemos algo establecemos nuevas conexiones neuronales que cambian físicamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Ver sus documentales en YouTube. Número 40. Shakti Gawain. Es una pionera en el campo del desarrollo personal. Durante más de 25 años, ha sido una autora de bestseller de renombre internacional. Ha facilitado a miles de personas el desarrollo de una mayor conciencia, equilibrio y plenitud en sus vidas. Ha escrito numerosos libros considerados clásicos en su campo como Visualización creativa, Vivir en la luz, El camino de la transformación, 4 niveles de curación, Creación verdadera prosperidad, y Desarrollo de la intuición. Número 41. Ashwini Lagwanshri. En sus discursos reinterpretaba los escritos de tradiciones religiosas, de místicos y filósofos de todo el mundo. En 1974 se trasladó a Pune, donde estableció un ashram que atrajo a un número creciente de occidentales. En el ashram desarrolló el movimiento del potencial humano para su audiencia occidental. Fue noticia en la India y en el extranjero debido principalmente a su clima permisivo y a sus charlas provocadoras. Escribió varios libros acerca de la personalidad del hombre y la mujer. Número 42. Gregg Braden. Físico, científico y metafísico, en su vida llegó un momento que se dio cuenta que había profecías que la ciencia estaba empezando a confirmar poco a poco en nuestros días, como las relativas a la inversión polar. Lleva años realizando estudios e investigaciones para unir ciencia y espiritualidad. Tiene profundos conocimientos en antiguas culturas como la egipcia, esenia, nativas americanas y tibetanas, y ha realizado viajes a lejanos pueblos de montaña, monasterios y templos, estudiando las antiguas tradiciones y secretos. Para él, no hay diferencia entre la ciencia y la espiritualidad, y su mensaje es difundir el nexo que une a ambos mundos. En el documental La ciencia de los milagros, habla sobre cómo los pensamientos, sentimientos y emociones crean nuestra realidad. Ofrece numerosas pruebas científicas que avalan el hecho de que la intención se manifiesta en el mundo material. Y, finalmente, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, se le atribuye la escritura de El Librito, las 7 leyes herméticas, o también llamado, el Kybalión. La primera ley es la del mentalismo, ley de afinidad: todo es mente, el universo es mental. Los acontecimientos que se nos presentan son creaciones mentales nuestras y su calidad, buena o mala, dependerá de nuestros pensamientos, por lo que es muy importante que tengamos el control de ellos, y que estén concentrados en lo que estamos haciendo sin permitir que vaguen. Los pensamientos no pueden ser superficiales, tienen que salir desde la conciencia y estar en el grupo de las creencias para que puedan tener el efecto requerido. Pensar, orar, o hablar sin conciencia de lo que se dice o piensa, no tiene ningún efecto, es desperdiciar la energía. De hecho, existen muchos seres humanos que ya han despertado al conocimiento de lo que llamamos el nuevo pensamiento. Estoy consciente de que me faltan muchos más, y si les ha gustado este video continuaré en la investigación para una segunda parte. Les aconsejo busquen más información acerca de estos maestros y maestras, y que lean sus libros, algunos se pueden descargar de la web. Gracias por tu atención. Si te ha gustado, por favor da pulgar arriba y suscríbete a mi canal, eso me animará a continuar.